Estamos listos para iniciar. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y la Dirección de Educación Media Superior, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Nueva Escuela Mexicana, titulado El nuevo marco curricular común del nivel media superior. Sean todos bienvenidos. A continuación, presentaré a las autoridades que están con nosotros. Preside el evento la encargada de despacho de la Dirección de Educación Media Superior, María del Rosario Varela Ortiz. Está con nosotros y brindamos un agradecimiento muy especial por permitirnos hoy ser sede de este acto académico al director del plantel Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Carlos Eslava Carrillo. Está con nosotros ponente de la conferencia magistral El nuevo marco curricular común del nivel media superior, Luis Medina Gual. Está con nosotros directora de Marketing México de McGraw-Hill, maestra Grecia Uriarte. También nos acompaña el gerente general de McGraw-Hill, Mayra Tapia. También nos acompaña Víctor Azuara, supervisor en líder en soluciones de McGraw-Hill. También damos la bienvenida a todos los docentes y directivos de los distintos planteles que nos acompañan, asimismo al director estatal de educación de Prepa Abierta, al licenciado Daniel Espinosa. Bien, agradecemos la presencia del capitán Marcos Antonio Cortés, director de la Preparatoria Militarizada. Y de esa forma deja el espacio para unas palabras de bienvenida a cargo del director de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Carlos Abel Eslava Carrillo. Muy buenas tardes a todas y todos. En esta tarde les damos la más cordial bienvenida desde la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Decirles que estamos en consonancia con el eje 2 de la Subsecretaría de Educación Media Superior, muy comprometidos con la implementación de la nueva escuela mexicana. Desde meses atrás, la planta docente ha llevado a cabo talleres de capacitación, muchos de ellos de manera comprometida. También reconozco el liderazgo pedagógico del equipo directivo que me acompaña el día de hoy, porque justamente se han sumado a este proyecto que está consagrado en la Ley General de Educación, publicada en el año del 2019. Sí decirles que tenemos un largo camino por delante, porque no todo está dicho en cómo vamos a llevar a cabo la nueva escuela mexicana, pero si bien es muy cierto que desde entonces, desde años atrás, se ha venido llevando a cabo una consulta con el personal docente sobre los modelos educativos que deberíamos estar implementando. Ciertamente nos falta una temática pendiente por resolver. Tenemos 6 líneas de política públicas y algunas de ellas todavía no han podido concretarse en su totalidad. Sin embargo, sabemos que para poder tener una implementación exitosa es fundamental reconocer y revalorar el papel del profesorado como agente de transformación social. Nos hemos concentrado específicamente en llevar a cabo una difusión extensiva de jornadas de capacitación, pero también aprovecho la oportunidad para recordar la importancia de llevar a cabo la valoración del magisterio. El día de hoy estamos reunidos para escuchar una conferencia relacionada con la implementación, el nuevo marco curricular común para educación media superior y las implicaciones didácticas, porque ha abundado todo lo que tiene que ver con cuestiones discursivas, cuestiones fundamentales del humanismo en la nueva escuela mexicana, el qué deberíamos estar haciendo, pero no se ha hablado mucho acerca del cómo. Entonces, afortunadamente tenemos un aliado, específicamente a McGraw-Hill, que está gustoso el día de hoy de visitarnos desde la ciudad de Puebla, desde la Ciudad de México, para poder dilucidar un poco el camino que tiene que ver con cómo llevar a cabo esta implementación. Lo cierto es que al día de hoy tenemos más preguntas que respuestas y estas estarán respondiendo a lo largo del próximo ciclo escolar. Recordando siempre que el ámbito educativo es una oportunidad
diaria para la mejora constante y para poder incidir en una transformación social. Agradezco, por supuesto, a los honorables miembros del Presidium y a todos los asistentes y les deseo una jornada exitosa. Muchísimas gracias. Le agradecemos las palabras del director de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. A continuación, dejaré el espacio para la exposición de motivos por parte de la directora de Marketing en México de McGraw-Hill, maestra Grecia Uriarte. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. En McGraw-Hill creemos firmemente en la responsabilidad que tenemos nosotros de proveer recursos de calidad que inspiren a ustedes como docentes y los fomenten a cumplir los objetivos académicos de cada uno de sus estudiantes. Queremos agradecer especialmente al maestro Carlos Eslava Carrillo por habernos permitido el uso de este teatro y trabajar en colaboración con nosotros para este evento. Muchísimas gracias también a la maestra María del Rosario Varela Ortiz por todo el tema de la coordinación y por siempre buscar herramientas que fomenten el aprendizaje y el desarrollo profesional docente. Esta ponencia para nosotros es muy importante, la hemos estado haciendo jornadas a nivel nacional para continuar proveyendo a ustedes de recursos de calidad que se adapten a las necesidades cambiantes de la educación actual. Si bien es cierto que aún hay muchas preguntas respecto a este tema, la idea de esta sesión y el objetivo de esta tarde que tenemos con ustedes es aterrizarlo lo más posible a la parte práctica y que el doctor Luis Medina a través de esta conferencia les pueda apoyar a resolver las dudas más frecuentes que tengan en cuanto a cómo llevar esto a sus salones de clases. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a todos. Agradecemos las palabras de la directora de Marketing de México, maestra Grecia Uriarte. Y a continuación, dejaré espacio para la clausura del evento y el mensaje oficial por parte de la encargada de despacho de la Dirección de Educación Media Superior, maestra María del Rosario Varela Ortiz. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria, la cual agradecemos que fue atendida de manera inmediata. Es para nosotros un honor el podernos encontrar aquí en la Preparatoria Lázaro Cárdenas. Maestro Carlos, muchas gracias por el espacio que nos estás ofreciendo para llevar a cabo el día de hoy esta conferencia dentro del marco curricular común de la educación media superior. De igual manera, agradezco la asistencia de docentes de los subsistemas incorporados, que para nosotros es muy importante el poder llegar a los docentes de los subsistemas de COBASH, de DGETI, de escuelas particulares, de preparatoria abierta, de la preparatoria militarizada. Muchísimas gracias por la atención y por atender este llamado. Como ustedes saben, a través del mandato del Acuerdo 1708-2022, donde plantea este marco curricular común, donde nos pone al eje del centro del nivel medio superior a los jóvenes, a la comunidad, y como ahorita ya lo expresaban, dentro de este marco hay una serie de aportaciones de varios ejes que debemos estar atendiendo. Es muy importante para la Secretaría de Educación llevar a la par esta comunicación a sus grupos de docentes, a sus líderes que se encuentran dentro de las aulas para poder llegar a la parte importante, medular de la educación media superior, que son nuestros jóvenes. Por eso la importancia del día de hoy, el podernos encontrar aquí en este recinto. No me resta más que agradecer el apoyo y reciban un cordial saludo por parte del maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, secretario de Educación. Enhorabuena y arrancamos con los trabajos. Agradecemos la encargada del despacho de la Dirección de Educación Media Superior por el mensaje oficial. A continuación, para la fotografía oficial, voy a invitar a nuestro honorable presidium pueda pasar en las primeras filas de todo nuestro público. A favor de ponerse de pie para realizar la toma de fotografía oficial. Ahí está, estamos listos. Va 1, 2 y 3. ¿Listos? ¿No más con el corazón? Vamos a tomar una más, haremos una dinámica. Vamos a hacer el corazón en nuestras manos. ¡Qué hermano! ¡Qué ridículo! Excelente, ahí está el corazón. ¡Qué ridículos! Les agradecemos su participación. Pueden ocupar sus asientos.
Y bien, de esta forma damos inicio. Y también, digamos, los fundamentos. Junto con eso, al final, ahora sí yo creo que lo que nos interesa a todas y a todos, lo que hemos empezado a ver de cómo se podría ver esto específicamente en el salón de clases. Sí me gustaría decirles también un poco que creo que yo, si me ayudas a, porque creo que no tiene pila. Vale. Sí, le damos. Gracias. También mencionarles, digo, que como fue facilitado también la conferencia a través de Macro, de pequeños momentos les voy a enseñar un poquito también acerca de esta serie que se llama Hábitat, que fue la serie que diseñó Macro, en particular para la nueva escuela. Mencionarles que ha sido un poco difícil, digo, yo vengo del mundo de la academia, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, y desde allá me ha tocado ver un poco todo el proceso que los diferentes actores han estado realizando para poder generar materiales de apoyo. Y sí mencionarles que ha sido un proceso, digamos, como largo, ¿no? Independiente Magro o cualquier otra editorial, ha sido un proceso complejo por las actualizaciones que ha tenido los mismos programas. Entonces, pues bueno, pues vamos a, y ahí sí me pongo yo en primera persona, sí mencionarles que mucho de lo que vamos a ver viene también de la interpretación del grupo de investigación en el que estoy inserto en particular. Entonces cualquier error de interpretación o de cualquier cosa, ahí sí deslindar completamente a la subsecretaría y también desde luego a Magrógil y a la Lázaro, ¿no? Entonces ahí mea culpa, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, si les parece, hablando justo de dónde viene este currículum. Y pues aquí sí me gustaría iniciar mencionando, yo creo que un punto que todos lo hemos visto, lo hemos reflexionado, que es en particular el tema cuando salió el primer documento, no sé si ustedes se acuerdan, el documento que salió en 2022, específicamente de Básica. En el de Básica era un documento como de 250, 300 cuartillas, que venía toda la parte como de fundamentación, digamos como teórica, epistemológica, pedagógica, etcétera. Y se mencionaba mucho este tema de que era un proyecto educativo, pero también político, porque se veía ahí muy fuerte, digamos, como una carga muy visible. Pues mencionarles que, más allá de que estemos a favor, en contra o lo que sea, que no es un tema que nos vamos a meter, simplemente sí yo creo que hay que reconocer que es el primer proyecto educativo que de facto ya dice desde dónde nos están hablando. Ningún proyecto de reforma que habíamos tenido antes nos decía, desde aquí te estoy hablando. Y eso es curioso porque todo proyecto educativo en realidad también es un proyecto político en sí mismo, ¿no? La decisión que nosotros tomamos de enseñar algo o de no enseñar algo, de enseñar de una manera o de otra, al final también es una decisión política que nosotros hacemos, es un stand o es, digamos, como una posición. Entonces, algo que hay que reconocer, al menos de esta postura de la nueva escuela mexicana, es que es la primera vez que tal cual se menciona desde dónde nos están hablando. Y yo creo que eso es importante porque nos permite contextualizar todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, a lo largo de todos los documentos que ustedes van a ver, ¿no? Que se han publicado y que se siguen publicando, ya sea por WhatsApp o por medios oficiales, por donde les hayan llegado, mencionarles que me parece que el centro de toda esta propuesta está, como ya mencionaron en los discursos de apertura, la idea de que la educación es un agente de justicia, ¿vale? Es un agente de justicia, pero no en un sentido, digamos, como clásico que estamos acostumbrados aristotélico de darle a todos lo mismo, ¿no? Sino más bien en un sentido compensatorio, que hay que hacer diferencias o nivelar los terrenos de juego. Y eso es algo que va a estar articulando, digamos, como todo el discurso de lo que van a ver en los documentos, junto con, además, y seguramente aquí lo podrán reconocer, ¿no? Tres grandes, digamos, como posturas pedagógico-epistemológicas. Una de ellas, que ustedes pueden ver ahí en la esquina superior izquierda, Paulo Freire, todo lo que representa las pedagogías críticas, la liberación, la emancipación y demás. Una segunda, que es todo el tema del poscolonialismo, y una tercera que se refiere a las epistemologías del sur, ¿no? Donde nos hablan, por ejemplo, de que no solamente hay formas científicas del conocimiento, sino que también hay otro tipo de saberes que son importantes retomar. Y al respecto yo creo que hay dos tensiones, ¿no? Empezó a salir, por ejemplo, el tema de, oye, pero es que la escuela es el lugar en particular del saber científico. ¿Cómo le vamos a dar cabida a estos saberes, digamos, como populares o de territorios y demás? Y creo que algo que nos han empezado como a comunicar es que no se trata que el saber vaya a sustituir, a estos saberes, digamos, vayan a sustituir al saber científico, sino que el saber va a ser el punto de partida para un punto de llegada que es el científico.
Es un poco lo que han empezado también a mencionar. Y otro punto, un poquito antes, rapidísimo, y otro punto yo creo que también ahí importante, es esta idea que poco a poco se va mostrando y que inicialmente fue complicado, ¿no? Que es de dónde surgen todas estas pedagogías y para qué sirven. Sí quiero decirles que la mayoría de las experiencias de estas tres corrientes pedagógicas son específicamente para movimientos de desescolarización, es decir, donde no existe la escuela. Quizá ahí es donde ha habido un poquito de dificultad, porque es, si todas estas propuestas se han operado para este tipo de contextos, ¿cómo esto después va a aterrizar particularmente en una institución escolarizada? ¿No? Ahí es donde ha habido un poco de tensión. Pero sí mencionarles, y eso ya lo confirmé con personas que estuvieron detrás del diseño del currículum, que fíjense que esta idea de la nueva escuela mexicana en realidad la retomaron de un proyecto que ya existía en México, que no lo mencionan en los documentos, pero digo, ahí ya me han comentado varias personas justo que es el punto de partida. Resulta que en 2012, si ustedes recuerdan, cuando fue la reforma de educación básica, en particular uno de los estados de la República, que era Oaxaca, no estaba de acuerdo con el cambio, digamos, del currículum. Entonces lo que ellos hicieron fue crear un plan, que le llamaron el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca. Se le denomina, no sé si lo han escuchado, el PTEO, ¿vale? El PTEO resulta ser que justo lo que reclama es la importancia de partir de las comunidades y de lo que experimentan los chavos para hacerle sentido a todo lo que están aprendiendo. Pero resulta ser que, si ustedes ven los documentos del PTEO, que son públicos y demás, muchos de esos documentos parecen ser la base de lo que estamos viendo al día de hoy. Es decir, es interesante porque un poco, digamos, como de los fundamentos o de lo que ya se ha trabajado en algún estado de la República, como es Oaxaca y Chiapas, empezó a nutrir ya esta propuesta que tenemos aquí. Ahora, sin embargo, a pesar de que esa puede ser una fuente de inspiración, sí mencionarles que hay otras currículas en el mundo que también han empezado a retomar este tipo de posiciones, ¿no? En particular, por ejemplo, los países escandinavos tienen un acercamiento un poco similar, pero también algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo el Ecuador. Entonces ya existen algunas experiencias y yo creo que de ahí es de donde también nos podemos ir anclando de ideas para poder aterrizar esto. Si le damos a la siguiente, ¿no? Y esto viene de los documentos, digamos, como fundantes. Sí mencionarles que me parece que la gran diferencia o la gran apuesta que se está haciendo en particular para media superior es el reposicionamiento en particular del nivel tecnológico, de la parte de formación también técnica. Ese es un elemento que me parece que está articulado a lo largo de la propuesta. Sobre de eso, si le damos siguiente, rapidísimo, se plantea ya en los documentos, fíjense ustedes, desde una articulación desde educación básica e inclusive hasta superior. Todavía no existe pronunciamiento por parte de superior, pero sí mencionarles que la idea es lograr este continuo entre educación básica y educación media y finalmente en superior. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, que típicamente lo que nosotros veíamos es que, por ejemplo, educación básica te preparaba para la media, educación media te preparaba para la superior. Pues ahora, en realidad parece ser que cada uno de los distintos niveles también tiene una función per se. Es decir, que tienen un propósito como tal, la educación básica, la media y la superior. Es decir, la media, y de hecho si le damos siguiente, un poquito siguiente, la media, si nosotros vemos cuál es la función de la educación media superior, es interesante. Si ustedes la leen, en realidad no habla, por ejemplo, de cuestiones ni laborales, ni tampoco habla de preparar para la universidad. Es decir, habla de otro concepto como de bienestar. En sí mismo, ya tal cual, básica y media, también fungen o tienen un propósito en sí mismo, ¿vale? Y eso es algo interesante que antes no lo había, digamos, como conceptualizado otras reformas anteriores. Si le damos siguiente. Y pues bueno, ¿cómo está estructurado el currículum? El currículum básicamente está estructurado al día de hoy en tres grandes, digamos, apartados. Si le damos uno que se llama currículum fundamental. Este currículum fundamental básicamente tiene dos conjuntos, vamos a llamarle de asignaturas, pero creo que como están planteadas excede el término de asignaturas.
donde tenemos ahí primero recursos sociolingüísticos, tenemos en primer semestre pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, cultura digital, conciencia histórica, y que si se dan cuenta es interesante que los ubiquen ahí juntos y que les pongan este rótulo de recursos sociocognitivos, porque no se tratan, como teníamos, digamos, en la media, digamos, anterior, ¿no?, de que fueran una materia autocontenida en sí misma. La idea de estas asignaturas es que en realidad le doten a los estudiantes de recursos sociocognitivos que estén a lo largo de todo el currículum. Un ejemplo yo creo que ahí muy claro, ¿no?, y que ahí estuvo gente en particular de la UNAM y de la Pedagógica Nacional, es el plan de estudios, el programa de estudios en particular de pensamiento matemático. Si ustedes ven, ¿no?, ahí luego nos podemos echar un café, un tequila o un mezcal, según como lo vean, pero ahí, por ejemplo, hicieron un cambio muy fuerte en los contenidos del primer semestre. Si ustedes ven los contenidos del primer semestre, ahora está basado en estadística, ¿no? Ese es, digamos, como el punto nuclear. Y eso es interesante porque alude mucho a esta idea de recurso sociocognitivo. ¿Cuál es un contenido en particular de matemáticas o de pensamiento matemático que puede ser utilizado por el estudiante a lo largo de las distintas materias, a lo largo también, por ejemplo, de los distintos proyectos, independientemente de la disciplina? Pues es estadística. El pensamiento estadístico y probabilístico te da muchísimo de herramienta para que tú lo puedas utilizar en otras, digamos, disciplinas o en otras áreas del conocimiento. Pues ahí, por ejemplo, empieza a tener un poco de sentido, ¿no?, el cambio que hicieron en este término, digamos, como de contenidos. Ya, después de ahí de preferencias, les digo, nos echamos café o mezcal para discutirlo, pero al final sí mencionarles que esa es un poco la lógica que ustedes están viendo en esta parte del currículum. Luego de eso tienen algo que se llama áreas de acceso al conocimiento, que es donde típicamente van a encontrar las materias de física, química, ¿no? Pero ahorita están tomando más bien un abordaje globalizante. Están tomando un abordaje, por ejemplo, en ciencias naturales, un poco como el currículum, por ejemplo, sajón o el currículum americano, donde mezclan, por ejemplo, las materias física, química y biología, ¿no? Las agrupan por algo que le llaman, digamos, como conceptos, ¿no? Por ejemplo, el primero que es del primer semestre es la materia y sus interacciones, ¿no?, que nos remite a una de las tres disciplinas. Pero al menos la intención un poco es justo eso que estamos viendo, como de tratar de articularlos. Y esto también es interesante porque lo que va a detonar, que al día de hoy no está definido, es, por ejemplo, que los profesiogramas se van a poder ampliar. Todavía no tenemos los profesiogramas, pero lo que se busca justo es que esto se vaya, digamos, como ampliar para permitir este diálogo entre las distintas disciplinas. Finalmente tenemos una parte que se llama currículum ampliado, donde ahí entramos con los recursos socioemocionales. Y como seguramente ya han escuchado, no se trata que nosotros acabemos siendo terapeutas de los estudiantes, pero sí que seamos conscientes en particular de este elemento de bienestar de nuestras y nuestros estudiantes. Si le damos siguiente. Entonces, ¿cuál es el nuevo, digamos, como lenguaje? Y ahorita voy a hacer una licencia pedagógica, y les digo por qué licencia pedagógica. Porque a nosotros no nos gusta decir, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando pasamos de objetivos a competencias, no nos gustaba decir, o no nos gusta decir a los pedagogos, que un objetivo es lo mismo que una competencia, ¿no? Y lo mismo, una competencia no es lo mismo que una categoría, ¿no? Algunos de ustedes dirán, bueno, es que a los pedagogos les gusta complicarse la vida. Y yo digo, no, nos gusta la precisión conceptual, ¿no? Entonces, sobre de eso un poco, vamos a tratar de ver justo cuáles son las diferencias entre esta idea de competencias y de categorías que se están mencionando. Ahí yo les diría, este es un poco su nuevo vocabulario. Y es progresiones de aprendizaje y metas de aprendizaje, ¿no? La progresión es cómo vamos nosotros aprendiendo a lo largo de un trayecto. Y la meta es qué cosas tenemos que aprender para lograr ese momento de la progresión. Imagínenselo como una escalera, ¿no? Y la progresión es esa escalera. Y las metas, digamos, son los materiales que componen a esa escalera. Y después tenemos esto que se llaman categorías y subcategorías. Esto alude mucho a la idea, digamos, como de las competencias, si lo vemos, porque tiene estas notas que no son ligadas, por ejemplo, a contenidos. Son habilidades, destrezas, son otro tipo de conocimientos mucho más complejos que no se atan, por ejemplo, a hablar de ecuaciones lineales. Perdón, pero es que soy profe de mate, entonces mucho les doy ejemplos de eso. Entonces, bueno, y finalmente tenemos esto de aprendizaje de trayectoria. Ahora, voy a darme esta licencia pedagógica para tratar de hacer rápido una traducción, digamos, a la RIEMS que teníamos antes.
Después voy a explicar cuáles son las diferencias, ¿vale? Pero si yo hago la traducción, ¿no? Progresiones de aprendizaje y metas de aprendizaje serían como los aprendizajes esperados. Y después categoría podrían ser las competencias genéricas y subcategoría las competencias específicas. Ahorita vamos a ver, digamos, cuáles son un poco las diferencias. Para eso también a mí me sirve un poco pensar, digamos, las asignaturas como si fueran literalmente un conjunto de legos, ¿vale? Un conjunto de legos que hacen literalmente una ciudad, ¿no? Ahí, pues nosotros vemos una ciudad, que es la Ciudad de México, disculpen, Chilango, ¿no? Y al final, nosotros tenemos ahí 3 conjuntos o 4 edificios que articulan esta ciudad. Primero está el Ángel de la Independencia, luego está el Palacio, luego está Bellas Artes y luego está la Latino, ¿no? Ahora, en realidad, para darle sentido a esa asignatura, nosotros necesitamos todo ese contenido, pero además un contexto. Ahí no hay calles, ahí no hay nada que le dé sentido, ¿no? Simplemente son los elementos desarticulados. Si nosotros le diéramos un poco de sentido, en realidad yo podría pensar, por ejemplo, que cada edificio es como si fuera una progresión. Cada edificio es una progresión, literalmente, ¿no? Es autocontenido, tiene sentido, ¿no? En sí mismo, por ejemplo, yo puedo ver perfectamente el Ángel de la Independencia, entender el contexto en el que se hizo, para qué se hizo, por qué, es autocontenido. Yo puedo irme, por ejemplo, después a Bellas Artes, ver ahí cómo están los murales, conocer la estructura en particular, es autocontenido también Bellas Artes, ¿no? ¿Y qué es lo que compone las progresiones? Pues serían los pedacitos de Lego, ¿no? Es decir, las metas de aprendizaje. Si yo no tengo esos pedacitos de Lego, yo no puedo articular esas progresiones, ¿vale? Yo no puedo generar esos edificios. Entonces, cuando ven los programas, que ahorita vamos a ver la última versión que salió, les digo, hace 3 semanas, estos Legos es lo que me permite a mí construir, digamos, o darme cuenta que voy a poder pasar, digamos, a la siguiente progresión. Es decir, pasarme al siguiente edificio. Finalmente, ¿qué serían las categorías y las subcategorías? Para mí se me hace literalmente como el instructivo de los Legos, ¿no? Como qué es lo que le da esa nota, qué es lo que le da esa textura a ese, digamos, como edificio. Entonces, les voy a enseñar uno primero, que es pensamiento matemático, que seguramente ustedes ya han visto, ¿no? Lo interesante es ver las similitudes y diferencias entre todos los programas. Entonces, aquí nosotros, pensamiento matemático tiene, si no me equivoco, son 8 progresiones. Cada cuadrito es una progresión de aprendizaje. Si ustedes ven hasta arriba, y aquí sí me va a servir el para marcar, si ustedes ven hasta arriba, en esta, digamos, como franja de progresión, todo esto sería la progresión 1. En particular, para entender la progresión 1, digamos que está definida aquí adentro. En esto que está aquí es lo que queremos que el alumno logre aprender. ¿Cómo lo va a aprender? Lo va a aprender si, solo si, logra observar y obtener información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo. Quien sea profe de mate dirá, gráficas y tablas, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Y sobre esto tenemos ya las categorías y subcategorías ya organizadas. Si ustedes recuerdan los programas que cuando estábamos trabajando ahí con Gaby, ¿no? me enseñó y estaba viendo, todos estos programas estaban literalmente reburujados, ¿no? O sea, tenían algunas categorías, otras subcategorías, pero estaban con diferente estructura y ahorita ya están todos organizados. Y ya está hecho el trabajo de macheo entre la progresión, la meta, la categoría y la subcategoría. Y así como esos, piensen ustedes que es este edificio, ¿no? Si le doy siguiente, tengo la siguiente progresión y luego la siguiente progresión. Voy a tener las 8 progresiones que se supone que yo puedo trabajar. Y cada una ya está macheada, digamos, con las metas de aprendizaje, las categorías y las subcategorías. Lo mismo pasa, por ejemplo, en humanidades. En humanidades van a encontrar, por ejemplo, la misma estructura. Está la progresión, ¿no? Que de hecho marcan en negrito, porque aquí les ponen como más párrafo, ¿no? Pero aquí viene, digamos, como la progresión en sí misma, junto con las metas, y vienen las categorías y subcategorías. Lo interesante es que aquí agregan una cosa que le llaman tema, ¿vale? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, que si ustedes recuerdan, en matemáticas no estaba eso de tema, ¿vale? Ahora, si nos vamos a la siguiente, ciencias naturales, exactas y tecnología, encontramos lo mismo, las progresiones con las metas, pero fíjense que aquí tienen una cosa que se llama concepto central. Es decir, cada programa mantiene esa lógica de las progresiones, de los edificios,
Pero así como Bellas Artes tiene murales, la Latino más bien tiene un observador. Cada uno es distinto. ¿Y eso a qué atiende? No es que se quisieran complicar la vida, sino que me parece que lo que atiende es a las especificidades didácticas de cada disciplina. Cada disciplina se articula de manera distinta. No es lo mismo enseñar física que enseñar inglés o que enseñar, por ejemplo, química. Cada uno tiene sus particularidades. Y eso lo van a ver presente en cada uno justo de estos programas. Haciendo una síntesis, y esto es de los programas que publicaron hace poquito, ¿no? Les diría cuáles son las diferencias y las similitudes entre todas. Todas las asignaturas poseen como tal esto de metas de aprendizaje, categorías, subcategorías, progresiones, pero por ejemplo, las que pertenecen a áreas de conocimiento, ciencias sociales, naturales y humanidades, ciencias sociales, además de las categorías y subcategorías, tienen algo que le llaman preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Ciencias naturales lo que tienen es que parten de conceptos centrales, como lo que dijimos, la materia y sus interacciones. Humanidades parte de temas. Inglés, de las 4 habilidades, ¿no? Lengua y comunicación, pensamiento matemático y cultura digital son las más, digamos, como normalitas y que todos están igual, ¿vale? Pero cada una tiene algún elemento que es un poco distinto. Ahora, todo esto que les platiqué no aplica para recursos socioemocionales. Ahí chequenlo en particular, pero es un poco distinto cómo se articula. Ahora sí, ok, ya están los programas, ya tenemos los legos. ¿Cómo se supone que esto lo podemos aterrizar al salón de clases? Entonces, como este es el tema, digamos, como central, ya me está dando calor, ¿no? Voy a quitarme rapidísimo el saquito, porque este yo creo que es el punto que todas y todos estamos literalmente como ahí más como en el ajo, ¿no? Y queremos ver cómo esto, gracias, Luis, cómo esto aterriza como tal a nuestro salón de clases. Entonces, para empezar a la planeación, y después pasamos a la didáctica y después a la evaluación, algo que los colegas de la Lázaro ya seguramente vieron la vez pasada, pero bueno, lo voy a repetir, ¿no? Es este tema en particular es muy poderoso, que es para explicar cuál es la lógica de planeación que se nos está pidiendo. Esta lógica, a mí me sirve mucho este concepto que se llama transposición didáctica, de un cuate que se llama Yves Chevalard, didacta de las matemáticas. La transposición didáctica básicamente lo que dice es cuáles son los procesos de pensamiento que los docentes pasamos cuando hacemos una planeación. Y si nosotros lo vemos generalmente, ¿no? en la planeación que generalmente nos piden, siempre nos dicen, si estuvieron en la pedagógica, lo que sea, ¿no? Siempre nos dicen, primero hay que planear, luego hay que ejecutar y luego hay que evaluar. Esa es la lógica que siempre nos enseñaron, la de Bloom, San Benjamín Bloom, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? Que nosotros planeamos unos objetivos y queremos lograr esos objetivos. Es decir, la idea detrás de esto es que nosotros queríamos cumplir los objetivos, eficacia. Si ustedes se acuerdan, hubo después una época, alrededor ahí como de los 90, cuando llegó toda esta parte del constructivismo y demás, que el siguiente currículum, ¿no? Empezaron a decir, ok, hay que especificar, sí, qué es lo que queremos enseñar, pero también a través de qué lo vamos a enseñar. Y entonces, si se acuerdan, los objetivos nos decían, el alumno identificará las diferencias entre tal y tal mediante X, Y o Z, ¿no? Un libro, tanto tiempo, tales materiales, etc. Es decir, el énfasis ahí se fue en eficiencia, ¿no? Tratar de reducir tiempo, reducir el gasto, etc. Cuando pasamos en el tiempo y nos pasamos a las competencias, ya saltamos hasta el 2004 con el PEP, si se acuerdan que ese fue el primer programa por competencias, resulta ser que nos dicen, a ver, esperen, para partir y hacer la planeación, el punto de partida no son los objetivos, no son los contenidos. El punto de partida es definir situaciones sociales, y así le pusieron, relevantes, en contexto, es decir, lo que pasaba en el concierto de las naciones, ¿no? Y a partir del trabajo y a partir de lo que los estudiantes se van a dedicar, etcétera, de ahí articulamos todo el currículum. Ya cuando llegamos, ahorita a este momento, resulta ser que nos dicen algo similar. En realidad nosotros no debemos de partir, ¿no? de los objetivos, digamos, como el ancla total, sino que tenemos que considerar más bien situaciones sociales pertinentes. Es decir, lo que viven nuestros estudiantes de manera cercana. No exime que existe esta parte lejana, del contexto lejano, pero lo que se trata de privilegiar es lo comunitario, es lo que le pasa a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, aquí, digamos, algunos ejemplos, ¿no? Como para partir justo de nuestros estudiantes. Tenemos, por ejemplo, este texto donde parte justo
de algunas preguntas que anclan al contexto del estudiante lo que va a ser el docente. Esto es las fases, digamos, que al final nos están pidiendo en los documentos oficiales de media superior que hagamos. Y nos dicen que tenemos que hacer 4 fases. Una que es diagnóstico, otra que es organización, otra que es estrategias y otra que es evaluación. Y esto es lo que en básica le llaman del plan sintético al plan analítico, exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en básica, esto que dice organización no está. En básica lo que piden es algo que se llama codiseño, que seguramente han escuchado ese término, ¿no? Ahora, lo que piden en básica en particular es que las y los docentes, además de hacer este diagnóstico, lo que tienen que hacer es agregar o quitar contenidos de acuerdo a este diagnóstico que hicieron. Eso nosotros no nos toca en educación media superior. Pero lo que sí nos piden en particular es este proceso de organización o de gestión del currículum. Es decir, no tenemos la chamba que nos pidieron en básica, que es ser también diseñadores curriculares, pero sí vamos a tener que articular el currículum de acuerdo a este diagnóstico. Entonces vamos a ver rapidísimo, vamos a pasar de diagnóstico a organización y después finalmente con las estrategias. En cuestión del diagnóstico, y este es un ejemplo que salió aquí de la Lázaro, ¿no? El punto de partida que se puede realizar en particular, entonces ahí todos los derechos registrados, ¿no? Ahí en particular, el punto de partida que nosotros tenemos que considerar es cuáles son las características de nuestro centro de trabajo, cuáles son las características de nuestros estudiantes, cuáles son las características de sus familias, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nos vamos en particular a las características de los estudiantes y hay varios elementos que se pueden considerar. Pero también, digo, este es muy micro, ¿no? O sea, a nivel de los estudiantes. También, además de eso, nosotros podemos agregar, por ejemplo, características de la comunidad. Es decir, en dónde viven nuestros estudiantes, cuáles son sus características, cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Si le damos siguiente. Aquí, también mencionarles que este diagnóstico, en la medida de lo posible, no tendríamos que hacerlo cada quien de manera individual. Tendríamos que pensar que este proceso de planeación de diagnóstico y de organización tendría que ser más bien en colectivo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, este profesor que es de Tlaxcala, Abelardo Carro, también es un diagnóstico, sentó a todos los profesores que trabajan con él en su escuela. Este es de básica, ¿no? Y lo que hizo básicamente fue definir un contexto externo de la escuela, cuáles son las características, qué sucede, ¿no? Después de eso, definió el contexto interno, es decir, cuáles son las características ya dentro de la escuela, no de lo comunitario, sino dentro de la escuela. Y finalmente, el grupal, cuáles son las características de mis estudiantes, esos 3 elementos. Ustedes lo pueden buscar este ejemplo también en línea. Ahora, ahí lo interesante, si se dan cuenta, son 2 alternativas para definir, digamos, como un diagnóstico. También hay estrategias, miren, y después, ¿qué fue lo que hizo? Recuerden, esto es básica. Lo primero que hizo fue, a partir de esto, trató de articular, por ejemplo, en contexto externo, cuáles son las problemáticas que encuentra, que son comunes, ¿vale? El primer cuadrito que vio, vivienda, agua, salud pública, racismo, discriminación, Contexto interno, cuáles son las problemáticas. Y contexto de sus estudiantes, cuáles son las problemáticas. Y ya lo que hizo, si le damos siguiente, que esto sí es algo que se nos pide que nosotros hagamos en media, trató de vincular, digamos, estas dificultades, estas situaciones, problemas, por ejemplo, a través de una pregunta, y vio qué contenidos, esto es básica, del área del lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética y de lo humano y comunitario, pueden relacionarse en particular con la violencia. Piensen que aquí en básica es un docente que atiende a todos los estudiantes para todas las asignaturas. Esto opera distinto con nosotros en media superior. Pero esta es la idea un poco de lo que se plantea de organización. En básica, además de esto, lo que se les dice es, si le damos siguiente, que nosotros también podemos, por ejemplo, agregar o quitar contenidos, ¿vale? Eso es algo que al día de hoy nuestros colegas de básica están realizando. Y eso es importante mencionarles porque dentro de 2 o 3 años, lo que ustedes van a empezar a ver también es que el perfil de egreso de los estudiantes de básica va a empezar a ser más heterogéneo, va a ser más contextual. ¿Por qué? Porque en básica no hay definición de básicos indispensables. Este es otro motivo para un cafecito o un mezcal, según como ustedes lo vean. Entonces, ahí es un punto que es importante que se va a tener que resolver, ¿no? Pero como se privilegia el contexto en básica,
no todo, o sea, no hay, digamos, como este es lo básico indispensable que se tiene que revisar. Esto no nos va a pasar a nosotros, ¿vale? Porque esto en particular, ahí le damos atrás, esta parte en particular donde podemos agregar o quitar, eso no es lo que se nos está pidiendo. Nosotros nada más tenemos que hacer la organización del currículum, lo anterior que ustedes vieron. Si le damos siguiente. Hay dos estrategias que a mí me gustan mucho, y eso los pueden hacer en colectivo, ¿eh? Hay dos estrategias que a mí me gustan mucho, que les sirve no para que nosotros como docentes, por ejemplo, hagamos el ejercicio, sino que podemos hacer, por ejemplo, una actividad con nuestras y nuestros estudiantes, y a partir de los insumos que nos den, que eso yo les diría, lo tienen que hacer desde febrero, ¿no? O sea, ya lo tenemos que empezar, digamos, como para tener para el siguiente ciclo escolar. Pero hay dos estrategias que justo a mí me ha tocado verlas en algunos centros de trabajo, ¿no? Que se llaman uno fotovoz y otro mapas vivos. Es una actividad que los profesores que se relacionan, por ejemplo, con lenguaje y comunicación y que se relacionan también con geografía e historia pueden realizar. La fotovoz, por ejemplo, es un análisis donde se le pide a los estudiantes que ellos traigan una fotografía que represente quiénes son y quién es su comunidad. Y sobre eso hagan una narración, ¿vale? O un ensayo. Con esos insumos perfectamente nos puede servir para detonar estas problemáticas y no tratar solamente de inferirlas de lo que se nos ocurre, ¿no? De decir, el problema es, y siempre decimos, este es el problema que puede haber. También es importante ver qué para los estudiantes es lo pertinente. La otra opción también que está, que me gusta mucho, es la de, si le damos siguiente, la de mapas vivos. Mapas vivos básicamente lo que se nos pide es que los estudiantes, igual en una actividad, que les digo, eso lo podemos hacer previo al ciclo escolar para que nos dé tiempo de planear, ¿no? Podemos nosotros solicitar, por ejemplo, a los estudiantes que hagan un ejercicio donde pongan cuáles son los lugares más significativos de su comunidad, ¿no? Cuáles son las características, ¿no? Dónde, por ejemplo, las personas trabajan, qué es lo que ellos se fijan. Y a partir de esos mapas, ¿no? Hay softwares que son gratuitos que ustedes pueden utilizar para generar estos mapas vivos, que son colectivos, es decir, puedes poner a los estudiantes a que todos literalmente llenen el mapa con estos insumos. Este software se llama QGIS. Ustedes lo que pueden hacer es generar este insumo, digamos, como de mapas. Esto es interesante porque estos dos, si se dan cuenta de las alternativas anteriores que mostramos de la Lázaro y también que mostramos del profesor Abelardo Carro, los dos parten, digamos, como del docente hacia lo que ve de los estudiantes. Pero también existen alternativas donde nosotros podemos partir más bien de lo que los estudiantes en particular ven que es importante para sobre de eso inferir, digamos, como estas situaciones problemáticas. Ahora, esto es interesante porque lo que implica, por ejemplo, es que las estructuras de cuando nosotros estemos utilizando cualquier material que ustedes estén utilizando, ¿no? Tienen que estar adecuadas a los contextos particulares que ustedes digan, ¿no? Si, por ejemplo, una temática importante de su institución o de su comunidad, por ejemplo, es el bullying, ¿no? Ahí va a ser interesante porque eso es lo que va a tener que articular, digamos, mi asignatura. Es utilizar un libro genérico, ¿no? Un texto genérico, un material genérico que no permita esa flexibilidad de los contextos. Ahí van a tener problemas de utilizar, digamos, como diferentes materiales. En otro sentido, tenemos que pensar que los materiales que ustedes tengan tendrían que funcionar hasta cierto punto como si fueran un Lego, ¿vale? Que tuvieran, digamos, el contenido, pero que fueran donde ustedes provieran también, digamos, el contexto. Eso es algo difícil al momento que ustedes estén evaluando materiales que tienen que tener allí en consideración. Que el proyecto que me plantee, que la situación que me plantee, pueda yo retomarla, pero en particular para mi contexto. Si es sumamente cerrado y me dice, analiza por favor la situación de los indígenas de mi comunidad, y resulta que yo estoy en el urbano, pues de nada va a servir eso, ¿no? Entonces ese es un punto que van a tener, digamos, como cuidado. Sobre de eso, al final, lo que muchos nos están diciendo es que se tiene que articular, digamos, con nuestras asignaturas a través de proyectos, que es algo que ya veníamos haciendo, yo creo que desde hace muchísimo tiempo, desde 1913 con Kilpatrick, ¿no? Que él lo propuso por primera vez. Hemos venido trabajando con proyectos. O sea, aquí hay diferentes maneras en que nosotros podemos aterrizar los proyectos que van a empezar a ver, y vamos a aterrizar en particular en dos de estos. Pero fíjense, cuando yo tenga estos proyectos y cuando yo tenga, por ejemplo, estas situaciones, yo podría, por ejemplo, hacer una tablita con todos los profesores, ¿no? O sea, yo tengo todos los profesores en la coordinación y demás
genero este diagnóstico de toda la escuela o de todo el centro y digo, ¿sabes qué? Estos son los microcontextos que encontramos de problemáticas. Problemas de bullying en el colegio, falta de conciencia sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente, ¿no? Diversidad e inclusión, en el mesocontexto y en el macrocontexto, ¿no? Por ejemplo, macrocontexto, analfabetismo digital, migración y pobreza, discriminación y violencia, etc. Y aquí lo interesante es que podemos hacer una malla donde las diferentes asignaturas o profesores pueden literalmente decir, oye, yo en la materia 1, fíjate que para mí es pertinente poder trabajar esta temática, esta temática, esta temática y esta temática. Es más, yo, profe de matemáticas, para mí es súper, digamos, como interesante el tema, por ejemplo, de reciclaje y cuidado del medio ambiente, porque puedo hacer con el tema de estadísticas, puedo ver, por ejemplo, cuál es el tipo de residuos sólidos urbanos más, digamos, que más está en mi comunidad, ¿no? Es el que más fácil se puede relacionar con mi asignatura. De tal suerte que de aquí, por ejemplo, no vamos a llegar a un proyecto transdisciplinario que cambie el universo y todo, pero con esto, por ejemplo, podríamos desarrollar un proyecto donde diga el profe, la materia 1, yo creo que el proyecto que más puedo trabajar es algo relacionado con bullying en el colegio. ¿Quién más se suma? Ay, parece que voy a estar trabajando solito, ¿no? Pero si yo me voy, por ejemplo, al tema de falta de conciencia de diversidad e inclusión, resulta ser que la materia 1 y la materia 2 pueden trabajar de manera natural. Esto es algo que inclusive ustedes lo pueden poner, por ejemplo, en un Google Drive, lo cargan, que los profesores digan cuáles de estos diagnósticos son los que pueden trabajar de manera natural, no se trata de forzar a las asignaturas, y sobre eso perfectamente pueden tener un mapa donde ustedes ya digan, ah, este profe puede trabajar este proyecto, este profe este proyecto, este profe este proyecto, y se hace de manera completamente, digamos, natural. Yo no tengo que forzar, digamos, cómo se agrupe esto que estamos viendo. Ok, entonces, este tipo de proyectos, pues obviamente están planteados a lo largo también de la serie, ¿no? Y van a ver cómo se aterriza con contextos que son genéricos. Eso yo creo que es algo importante que les insistía. Tienen que ser contextos que pueda yo intercambiar por el contexto particular de mi comunidad. Ahora sí, tratando de aterrizar un poquito, a esto ya les prometo que ya casi termino, ¿no? ¿Cómo esto aterriza después en particular en propuestas didácticas y de evaluación? ¿Vale? En propuestas didácticas me parece que lo que más van a empezar a escuchar, si le damos siguiente, son todas aquellas estrategias didácticas basadas en narrativas y por otra parte todas aquellas estrategias didácticas basadas en aprendizaje, servicio. ¿Okay? Eso es lo que vamos a empezar a escuchar más. También seguramente en los cursos que ya están tomando les han dicho, por ejemplo, STEAM, ¿no? Les han empezado a decir otros de estos tipos de términos, pero me parece que las dos que van a empezar a privilegiarse son estas dos que ustedes ven acá, narrativas y servicio. En particular, narrativas se refiere a todos aquellos dispositivos o alternativas que lo que me permitan a mí es hacer evidente el proceso de pensamiento del estudiante y de cómo fue su trayecto de aprendizaje, ¿no? Ahí, por ejemplo, Fotovoz, el que les enseñé, es un ejemplo de un dispositivo narrativo. Y parecería, por ejemplo, que las ciencias sociales y humanidades son más cercanas a este tipo de didácticas que, por ejemplo, las ciencias exactas, tecnología o, por ejemplo, también matemáticas. Pero no, en realidad, por ejemplo, un dispositivo basado en narrativa, ¿no? Sería tan sencillo como si yo doy una práctica de laboratorio, los alumnos llenan la práctica de laboratorio, pero tienen que hacerme una relatoría, digamos, como de lo que pasó, ¿no? Y sobre eso generan su propio, digamos, como documento de laboratorio. Entonces, aquí hay un libro que les recomiendo mucho, de la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, que es dispositivos pedagógicos basados en la narrativa, que les puede servir. También hay otro que acabo de sacar que se llama Aprender, siempre se me ve ese nombre, Herramientas para aprender con sentido, me lo tengo que poner en la mano porque siempre se me olvida. Y ese en particular también habla justo de todos este tipo de alternativas como didácticas que pueden utilizar. Por otra parte, el otro tipo también que, si le damos siguiente, de alternativas que van a empezar a ver en didáctica es todo lo que se llama aprendizaje basado en servicio, ¿vale? Aprendizaje basado en servicio se deriva en proyectos que, si le damos siguiente, en proyectos donde combinan tres cosas: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje situado. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto tradicional de los que hacemos y un aprendizaje basado en servicio? Muy sencillo. Básicamente, cuando yo hago, por ejemplo, una actividad, ¿no? Por ejemplo, vamos a recolectar basura, ¿no? Y se queda ahí, eso es
hacer voluntariado. No están aprendiendo nada nuestros estudiantes. Está hasta acá, en la esquina superior izquierda. Si yo lo que pido es, por ejemplo, que hagan una práctica de laboratorio, pero no incide en la comunidad, ¿qué es? Trabajo de campo de laboratorio. El aprendizaje basado en servicio básicamente lo que nos dice es, tenemos que hacer proyectos donde al mismo tiempo que estemos haciendo proyectos contribuimos a la comunidad. Y esto va a ser terriblemente fácil si ustedes piensan que hicieron primero este diagnóstico comunitario, donde dijeron cuáles son las situaciones problema, qué materias pueden contribuir, y el proyecto al final lo que busca es alinearse a estas problemáticas para tratar de contribuir a repensarlas, a comprenderlas o inclusive a mejorarlas. Es un poco la lógica de este tipo de proyectos de aprendizaje basado en servicio que se van a, que podemos utilizar. Ahora, sobre eso, y si le damos siguiente, igual a lo largo también de la serie ustedes van a encontrar estos ejemplos, ¿no? Que van a ver tanto de narrativas como de aprendizaje basado en servicio. Ya como aterrizamos esto a la parte de evaluación, y esta es la parte que más, digamos que en este punto como estamos en el sistema de acreditación y evaluación, mencionarles que al día de hoy tenemos la carreta delante del caballo, es decir, la manera en que se dice que nosotros tenemos que hacer evaluación está un poco contrapuesta con las prácticas de acreditación y certificación que se nos pide. Eso yo creo que es algo importante. Pues en lo que se va repensando esa parte, ¿no? Sí mencionarles que el fundamento de todo lo que nos están diciendo básicamente es la evaluación formativa, que ustedes ya la conocen, la dominan, la han escuchado muchísimo, y básicamente la evaluación formativa tiene dos grandes, digamos, componentes. Por una parte es que es continua, ¿no? Aquí es, yo creo que importante la parte de continua, durante, pero también que sirve para tomar decisiones. Y es que algo de lo que nos pasa mucho en el día a día, no sé cuántos estudiantes ustedes tengan, ¿no? Pero si tienen 40, 50 estudiantes, podemos hacer muchas evaluaciones durante todo el periodo, pero generalmente, si ustedes hacen muchísimas evaluaciones, imagínense, 20 evidencias de evaluación durante el bimestre, de 40 estudiantes, de 5 grupos, ¿qué es lo que hacemos con esas evidencias? Le entregó, no le entregó, le entregó, no le entregó, le entregó, no le entregó, ¿no? Es evaluación continua sumativa, pero no es evaluación formativa, ¿vale? La evaluación formativa es aquella que tomamos decisiones. Y si nosotros vamos a hacer evaluación formativa, en realidad lo que requiere es una mirada distinta a cómo nosotros solicitamos y hacemos evaluación. No se trata de evaluar todo el tiempo, se trata de evaluar bien. Si yo quiero tomar decisiones de las evidencias, lo que tendría que hacer más que poner bien, entregado, no entregado, entregado, no entregado, es más bien interpretar esas evidencias. Entonces piensen, o sea, ¿cuáles son estas grandes 3, 4 evidencias a lo largo del semestre que a ustedes les van a permitir tomar decisiones y hacer modificaciones, ¿no? E inclusive si el alumno me va a entregar el primer mes un producto que me va a servir de insumo, ¿qué es lo que pasa? Que al día de hoy lo que se nos pide es que asentemos una calificación de la entrega de ese producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros estudiantes lo que quieren es evitar equivocarse frente a nosotros porque los vamos a penalizar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, empieza a torcer un poco con la cultura de calificación que tenemos, ¿no? Si yo quisiera que el estudiante se equivocara frente a nosotros para que pudiera mejorar, no tendría que penalizarlo, tendría que reconocer inclusive el error, ¿no? Entonces, aquí lo importante de la evaluación formativa es que le entrego un avance, le doy chance de que pueda hacer modificaciones, de que cambie, de que crezca, ¿no? Ese es el punto, digamos, detrás de toda la evaluación formativa. Y ahí pues es importante, ¿no?, que pensemos que no solamente estos ejemplos de evaluación continua son importantes, que tenemos que tener como de reforzamiento, pero en realidad lo que es importante es contar con momentos como tal, donde digamos, aquí nos detenemos con esta entrega que hacemos y sobre eso tomamos decisiones de qué puedo hacer para que el estudiante aprenda más o aprenda mejor, o tengo que cambiar yo en particular. Sobre eso, en particular, mencionarles justo que me parece que aquí hay una gente que generalmente, me incluyo, obviamos un poquito. ¿De quién obtienen más retroalimentación nuestras y nuestros estudiantes? ¿De nosotros? De sus compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, queramos o no queramos, de ahí van a obtener mayor información. Entonces, tenemos dos sopas. Uno, seguirlo desconociendo, o dos, más bien, integrarlo y sistematizarlo. Y es que los pares, ¿no?, generalmente no saben cómo hacer estos procesos de retroalimentación. Pero ahí yo creo que hay algo interesante también, que es el hecho que
Si nosotros sistematizamos estos procesos de y autoevaluación y los integramos, inclusive podemos utilizarlos como punto de partida para facilitarnos también nuestra vida. Fíjense, con mis estudiantes yo lo que hago les digo, ustedes tienen que calificar y evaluar con esta rúbrica a 2 de sus compañeros para que tengan un referente. Y luego de eso, lo que les pido es, después hagan una autoevaluación de su trabajo. Me entregan esa autoevaluación y generalmente lo que yo hago es, con base en esa autoevaluación, simplemente lo que hago es tratar de ver, oye, se evaluó bien, se evaluó mal, le modifico esto otro, pero lo que hago más bien, más allá de yo poner, digamos, la evaluación en la rúbrica, parto de la evaluación de ellos. Me hace mucho más rápido el trabajo y al final también gano otra cosa que se llama legitimidad, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo interesante porque dicen es que los estudiantes no se autoevalúan, digamos, como de manera, honesta, ¿no? Puedo decir. Pero fíjense que si algo he visto es que muchos son más duros de lo que realmente están, ¿no? Y otro también es que hay pequeños trucos que podemos usar, por ejemplo, decirles, autoevalúate como yo te evaluaría, y si se parece mucho a como yo te evaluaría, te doy 5 décimas más. Uy, con eso son brutalmente honestos por ganar las 5 décimas más, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes estrategias, pero sí creo que este ejercicio de, además, agregar el poder de la retroalimentación de auto y co es muy útil para nuestros procesos también en términos de tiempo y de calidad de la retroalimentación que podemos dar. Entonces, sobre eso, ya para cerrar, ¿no? Mencionarles que un elemento nodal del proceso de retroalimentación y de evaluación formativa es que debe de existir retroalimentación. Y retroalimentación es una palabra desafortunada porque alude al pasado, retro, ¿no? Pero en realidad la retroalimentación tiene que ser al futuro. Si ustedes al final de un periodo van a hacer una retroalimentación cualitativa, está muy lindo y quizá el estudiante lo tenga como anecdotario, pero ya no le va a servir para aprender. Cuando nosotros tenemos que focalizar la evaluación formativa y esta parte de retroalimentación es en el durante. Y en ese sentido, si nosotros vamos a hacer una retroalimentación, este modelo me gusta mucho de un cuate que se llama Michael Barnes. Nos dice que para hacer una retroalimentación lo primero que tenemos que hacer es un resumen de qué fue lo que hizo el estudiante, después explicar fortalezas, áreas de oportunidad, decirle, y esta es la parte más importante, si van a hacer una retroalimentación pueden omitir todo lo demás, pero esto es lo más importante. Decirle qué puede hacer o qué le sugieres para mejorar y finalmente darle la oportunidad para mejorar, ¿vale? Ahora, ustedes dirán, uy, me sale un chorizo gigante esto, ¿no? Todo esto. Pero en realidad esto puede ser muy eficiente si por ejemplo ustedes lo tienen en un Excel, imagínense 4 columnas, una columna por cada summarize, luego explain, luego redirect y luego resubmit. Y lo único que hacen es leen el primer documento de sus estudiantes, escriben, lo unen y eso sirve para la retroalimentación. Viene el siguiente estudiante y dices, oye, es lo mismo de summarize, pero es distinto en explain y es distinto en redirect, ¿no? Entonces ya te vas haciendo un Excelito muy sencillo donde básicamente lo que haces es agarrar los componentes. Y les juro, en un grupo de 50 con una evidencia de evaluación no les va a quedar un Excel más que de 5 o 6 filas. Es decir, muchos cometen justo los mismos errores. Entonces, a partir de esa plantilla se les puede hacer mucho más eficiente también el trabajo. Ahora, el último instrumento de evaluación formativa que yo creo que es interesante es la rúbrica de un punto. Generalmente, no sé si ustedes han escuchado la rúbrica analítica, que todos lo hemos utilizado, ¿no? Esta tabla gigante con miles de campos llenos en cada celita, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos esto con el trabajo. Y generalmente ponemos los niveles de desempeño y muchas veces, no me dejarán mentir, no hace match lo que hizo el estudiante con lo que viene en la rúbrica, ¿no? Entonces, aquí la rúbrica de un punto es muy interesante porque lo único que tenemos que hacer es definir el nivel satisfactorio, lo que queremos que aprendan los estudiantes. Y sobre eso, si el estudiante, por ejemplo, sobresalió, escribimos aquí cualitativamente las razones por las que sobresalió. Si tuvo un área de oportunidad, escribimos aquí cualitativamente por qué creemos que tuvo esa área de oportunidad. Es decir, les personalizamos inclusive la retroalimentación. Y al final con esto tendríamos que dar nosotros chance de que pudieran mejorar. Bueno, pues esto obviamente, digamos, está a lo largo de la serie con este tipo de rúbricas, ¿no? Finalmente, y con eso ya les juro que les cierro, ¿no? Los portafolios. Los portafolios, esta herramienta que también es un dispositivo narrativo, y ahí nada más tener dos consideraciones. Uno es,
el portafolio no se trata de hacer un dossier de apuntes, ¿no? Que todos los estudiantes, el mejor indicador de que no nos estamos cachando la idea de portafolios es cuando lo revisamos y todos los estudiantes tienen las mismas evidencias de evaluación en el mismo orden y demás. Un portafolio, ¿no? Si nosotros pensamos en de dónde vienen, que es de arte, ¿no? Un artista, ¿qué es lo que hace? No llega a una galería con todos los trabajos que hizo desde preescolar hasta que se graduó y después trabajó. Selecciona los trabajos que son más importantes y los ordena para darle sentido. Ese es el trabajo de un portafolio. Que cada estudiante pueda ordenarlos para demostrar si aprendieron o no aprendieron. Oye, no aprendí. Perfecto. Pon ahí tu compromiso para la siguiente vez que me entregues el portafolio. Y cuando me lo vuelva a entregar, veo si hizo ese compromiso o no, ¿no? Es decir, evaluación formativa. Le doy chance, digamos, de mejorar. En síntesis, evaluación formativa es, doy espacio para que mejore y, además, retroalimento. Esos son los dos elementos, digamos, como más importantes. Entonces, a lo largo de toda esta charla, ¿no? Me parece que hay 4 elementos que van a empezar a decantar en lo que ya están trabajando, ¿no? Que es primero el tema de la comunidad, ¿no? Esa parte de la planeación que tenemos que hacer este diagnóstico que en la medida de lo posible tiene que ser en colectivo, no de manera individual, para a partir de eso poder hacer una organización de las distintas progresiones. Este tema de la interdisciplina, en la medida en que trabajamos por proyectos ligados a estas temáticas y que varios profes puedan contribuir, eso lo va a facilitar muchísimo. No se trata de forzarnos o a un profe en particular a que trabaje en el proyecto de la maestra Carmela porque está súper bueno, sino que cada quien pueda elegir los proyectos donde puede contribuir. El tema de la evaluación formativa, ¿no? Una evaluación que es continua pero que sirve para la mejora, y al final con todo lo de narrativas van a empezar a ver también este tema muy patente de la reflexión y de la metacognición, de cómo hacemos evidente el pensamiento. Bueno, pues este recorrido express de 1 hora exacta, ¿no? Espero que les haya creado más dudas de lo que a mí, ¿no? Y sirva, digamos, como para tener un pequeño panorama de esta idea. Les digo, inclusive los compañeros de la Lázaro, si levantan la mano, ¿dónde andan por acá? Los compañeros de la Lázaro dirán, ¿sí cambió un poquito o no cambió? Un poquito, ¿no? De lo que vimos la última vez, hubo algunos cambios, ¿no? Entonces ahí vamos igual intentando, digamos, como aprender y cambiar dependiendo de lo que nos van y vamos viendo también en el campo. Entonces, pues agradecerles muchísimo el tiempo, el espacio, y me quedo aquí para cualquier comentario, duda, pregunta. Gracias. Tenemos micrófono abierto, si gustan levantar su mano, si quieren hacerle una pregunta al doctor Luis Medina, con mucho gusto aprovechen ahorita. Sabemos que son muchas, pero adelante. Es que quedó súper confuso esto. A ver, yo les digo un tip rapidísimo. De donde más hemos aprendido para poder ver cómo se aterriza esto de la nueva escuela mexicana es de arrastrar el lápiz. Yo mismo he hecho, digamos, como el ejercicio con las progresiones de matemáticas y demás. Entonces, por favor, compartan mucho entre ustedes, ¿no? Entre centros escolares. De ahí es donde nos ha hecho más sentido, ¿no? O sea, un ejemplo que nos han dado aquí en la Lázaro con todo el trabajo de Alex, de Lilian y también de Gaby, ¿no? Son ejemplos que de ahí nosotros también nutrimos. Entonces, de verdad, estamos a la expectativa de ver cómo esto va aterrizando. Tenemos que equivocarnos, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque sí es un cambio de chip, sobre todo desde dónde pensamos las cosas, ¿no? Entonces, compartan mucho, equivóquense mucho y échenle la culpa si quieren a McGraw-Hill, ¿no? Échenle la culpa a quien guste, ¿no? Pero es importante, digamos, equivocarse en este trayecto. Pues no sé si haya dudas, preguntas o quejas de parte de la subsecretaría, pero... Sí. El material, con mucho gusto se las pueden dejar aquí en, ¿cómo se llama? En Magro para que se las envíen. Igual, si viste en el Twitter ahí, la publico generalmente la presentación para que la puedan descargar. Y también ahorita varios colegas académicos estamos terminando, bueno, ya terminamos de escribir un libro como con todas estas ideas súper aterrizadas que se va a publicar por ahí de agosto, septiembre, igual con McGraw-Hill. ¿Vale?
Si me permiten, podemos apoyarnos ahorita aquí con Jose y les haríamos llegar la presentación a sus correos, así como manejamos la convocatoria a través de las escuelas particulares con el licenciado Héctor Torres, que ya tenemos por ahí sus correos para hacérselos llegar a la brevedad. Entonces, igual Jose, si nos podemos apoyar con ustedes para ya hacérseles llegar el correo a través por parte de la Dirección de Media Superior. Sí, claro que sí. De hecho, el registro que tuvimos ahorita es para que les llegue a ustedes toda la información, su constancia, que obviamente tiene valor curricular, la presentación y la información de nuestra serie Hábitat, que de hecho el trabajo colaborativo que hemos tenido con nuestros diseñadores instruccionales, colaboración del doctor Luis Medina Gual, tenemos un portafolio de expertos, en el caso de pensamiento matemáticos, el maestro Cuellar, y nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto bastante ambicioso, porque podemos decir que uno de los retos más fuertes es haber hecho esa transversalidad entre los diferentes campos de conocimiento. Entonces, les agradecemos mucho a la Secretaría del Medio Superior y al maestro Slava y toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte damos palabras de cierre al maestro Slava, si gusta, y la maestra María del Rosario para hacer el cierre, y luego vamos a tener un breve espacio, hacer un reconocimiento especial para unas olimpiadas de matemáticas que tuvimos con la herramienta Alex aquí en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, donde participaron más de 1.500 estudiantes. Si gustan saber más de esta herramienta, con mucho gusto se la haremos llegar a sus correos con la información que disponemos. Muchísimas gracias a todos por su atención, específicamente al doctor Luis Nahual, que como siempre es un aliado de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, a Yoset, por supuesto, a Víctor Azuara, un agradecimiento muy especial por todo el apoyo que hemos recibido de su parte. Y bueno, continuaremos con jornadas específicamente de capacitación docente para asegurarnos que estemos preparados para la implementación de la nueva escuela mexicana. Cedo el uso de la voz a la encargada de despacho de la Dirección de Educación Media Superior en el Estado, María del Rosario Varela. Pues muchísimas gracias, Luis. Creo que nos hizo un recorrido muy importante de lo que fue la reforma cuando arrancó 2008, 2015, y lo que nos está marcando ahorita pues el marco curricular. Creo que nos llevó paso a paso. Ya lo que sigue ahorita es poder trabajar dentro de sus planteles, diferentes academias, diferentes grupos para poder bajar esta información. Los materiales también ya los pueden ustedes consultar, como lo comentaba. Ya vienen las progresiones diseñadas por esos campos ya formativos, por recursos sociocognitivo. Entonces ahorita nada más era el llevarles a ustedes este bagaje de lo que viene siendo lo del marco curricular, pero sí, pues ya ponernos en marcha para el siguiente proceso que ya lo tenemos aquí en puerta. Entonces no me queda más que agradecer nuevamente, Carlos, maestro, Joseph, y a ustedes por atender a esta convocatoria. Muchísimas gracias. Doctora Villanueva, si me hace el favor de acompañarme, por favor. Vamos, para poder concluir este evento, vamos a ofrecer un reconocimiento. Le voy a pedir el uso del micrófono a la doctora Villanueva para que pueda llevar a cabo lo propio. Gracias. Buenas tardes a todos. Para comentarles que en esta preparatoria realizamos una olimpiada interna de matemáticas. Más de 1.500 estudiantes participaron utilizando la plataforma de Alex, que es para matemáticas. Pues nos dio mucho gusto que hayan participado más de 1.500 estudiantes de segundo semestre y de cuarto semestre. Voy a nombrar al alumno que tuvo 100 y que realizó el ejercicio, el examen de matemáticas, rompiendo récord de segundo semestre. Por favor, que pase el alumno Amarillas Castañeda José Amilcar, por favor. Y un fuerte aplauso al maestro asesor, el maestro Jordi Levi Reyes. Y de verdad, está fácil, maestro.
De cuarto semestre, el primer lugar lo obtuvo el alumno Sánchez Tamayo Ángel Iván. Por favor, que pase al frente. Ángel Iván, muchas felicidades. Déjenme comentarles que el alumno resolvió los ejercicios, 15 ejercicios en 6 minutos. El alumno de cuarto semestre fue asesorado por el maestro Aldo Alan Guerrero Salmerón. Por favor, que pase. Okay. También comentarles que el grupo del maestro Aldo Alan Guerrero Salmerón, grupo 423, fue el grupo que más cienes obtuvo en la Olimpiada, ¿ok? De cuarto semestre. Y en segundo semestre, bueno, comentarles a todos que nuestros grupos son de 50 alumnos. En segundo semestre, el grupo que más cienes tuvo en la Olimpiada fue el de la maestra Melly Carolina Guzmán Uribe. Un aplauso para ella. No se encuentra, pero es un reconocimiento. De los 50 alumnos, 40 tuvieron 100. ¿Okay? Entonces, pues muy contentos y muchísimas gracias, María Gil, por la oportunidad de trabajar con ustedes, con Alex. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, porque además quisiera decir que el proyecto de Alex está liderado por la doctora Lidester Villanueva y eso nos ha permitido reducir los índices de reprobación en matemáticas y aumentar también no solamente los índices, cuestiones que tienen que ver con actitudes cualitativas del estudiantado. La implementación de cuestiones tecnológicas en la matemática ha sido una experiencia muy favorable al interior del plantel. Siempre tenemos áreas de oportunidad, pero agradecemos sobre todo la buena disposición del profesorado y el liderazgo pedagógico de la doctora Lidester Villanueva, porque una de las atribuciones de la dirección de la escuela y de la administración escolar tiene que ver con fomentar la investigación educativa. Entonces, en educación media superior es claro que no existe digamos, un pronunciamiento en términos de investigación educativa, y en esta administración escolar también coincidimos en la importancia de hacer investigación para poder mejorar nuestro quehacer docente. Muchísimas gracias, un reconocimiento por su trabajo, doctora, y muchísimas gracias a Magro Gil por todo su apoyo. Que tengan todos un excelente día.